tardes a toda nuestra audiencia de Plaza Abierta, su segmento de entrevistas. Como saben, todas las tardes tocamos temas coyunturales en este segmento y tenemos invitados muy importantes que también nos hablan más sobre prevención y sobre algunas acciones que podemos hacer sobre este tema. El día de hoy vamos a tocar un tema delicado que es la violencia familiar y los feminicidios que han aumentado en lo que es el 2022. Lamentablemente hemos iniciado el año con una víctima ya mortal de este caso. Para esto tenemos invitada a Melissa Sánchez Dávila, quien es coordinadora regional del programa SAF de Manuela Ramos, quien nos hablará más sobre este tema. Buenas tardes, Melissa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y encantada de participar en esta entrevista, ¿no? Y agradezco mucho también la preocupación de la prensa en torno a este tema que es tan delicado. Hablando sobre este tema, ¿nos puedes mencionar en qué medida ha ido creciendo los casos de feminicidio y violencia familiar en Ayacucho en lo que va del 2022? Mira, hay que remontarnos años anteriores, ¿no? Por ejemplo, el año 2020 hemos tenido 8 casos de feminicidios, la mayoría en zona rural. El 2021 se han reportado 5 casos, y este año tenemos un caso de intento de feminicidio en Ayacucho, ¿no? Ya hay feminicidios a nivel nacional, se registran ya varios casos. Lo que estamos viendo es la falta de prevención, ¿no? Y esto hace que los casos de, intentos de feminicidios y feminicidios se den en nuestra región. Si bien el año 2000, miren, imagínense, el año 2020 que tuvimos 8 casos, estábamos encerrados la mayor parte del año, y pese a eso han ocurrido los feminicidios. El año pasado, que todos estábamos en crisis, en zozobra ante la pandemia, se han registrado 5 casos. Y este año, en lo que va del año, miren, no ni termina enero, y ya hemos tenido un intento de feminicidio. Entonces, este tema es muy preocupante, es un tema es un problema de salud pública en la región. Y no solo hablamos de feminicidios, ¿no? Como tú comentabas, en los temas de casos de violencias también contra las mujeres. Esto yo creo que en cualquier consulta con comisarías es muy visible que la mayoría de denuncias tienen que ver con violencia familiar o violencia contra las mujeres. Dentro de la pandemia se han tenido muchas llamadas a la línea 100, solo en la comparación del 2019 y 2020 en pandemia, por ejemplo, en meses de pandemia, estamos hablando de marzo a junio o julio, se tenían 100 casos más solo en la comisaría de familia, ¿no? O sea, 100 casos más que el año anterior, en que supuestamente estábamos sin pandemia, o sea, caminando, haciendo uso de la vía pública, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la pandemia ha exacerbado muchos de los problemas que ya teníamos, ¿no? Como la pobreza, como la precariedad en la salud o en la educación, pero también nos ha demostrado que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la violencia familiar, también es la otra pandemia, es un problema muy álgido en la región. El machismo mata, y el machismo también afecta a mujeres y varones, entonces es algo que está presente en nuestra región, ¿no? Es también problema que todos y todas debemos ver. Es lamentable escuchar los casos que se han registrado de violencia y más de feminicidio. Incluso el mismo día en estos días se han registrado algunas imágenes por video que hemos visto por las redes sociales, en donde se han registrado casos de violencia en plena vía pública a horas de la madrugada. Ante esto, ¿qué acciones podríamos realizar para prevenir esta violencia? ¿Cómo podríamos concientizar a la población de que ya no deberían de existir, ni siquiera debería existir el machismo, lamentablemente, en lo que es la ciudad ayacuchana? Pero ¿cómo podríamos prevenir? ¿Qué acciones deberíamos realizar? Yo creo que la educación es fundamental, ¿no? Yo creo que es algo que se debe empezar. Imagínense si esto no es lo que ocurre en las familias, y las familias a veces son como que los espacios más espacios violentos. Entonces, por ejemplo, desde el Estado, en torno a la educación básica regular dentro de las escuelas, los colegios, tenemos a la educación sexual integral. El año pasado han salido los nuevos lineamientos de educación sexual integral, que incluye la prevención de violencia, ¿no? Mucha gente piensa que educación sexual integral solo se refiere a prevención de embarazo adolescente o solamente anatomía, ¿no? No.
La educación sexual integral también habla sobre igualdad entre varones y mujeres, habla sobre mitos del amor romántico, habla sobre la prevención del abuso sexual en todos los niveles educativos. Entonces, la educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes es sumamente importante, así garantizamos que nuestras nuevas generaciones vengan con esta mirada distinta de lo que es tener pareja o es tener una relación, ¿no? Y para las personas adultas, para quienes ya no están en colegio, necesitamos que los municipios, que los órganos de gobiernos locales, municipios provinciales, distritales, tomen esta problemática en serio y puedan hacer acciones de prevención dentro de sus municipalidades, dentro de sus localidades, provincias o distritos. Cada provincia, cada distrito a nivel regional debe tener una instancia distrital o provincial en el marco de la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces, es importantísimo que cada municipio, cada alcalde, cada alcaldesa se haga cargo de este problema y pueda implementar acciones de prevención dentro de sus localidades, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo muy importante. Pero además, las instituciones que son parte desde el Estado, como el Centro de Emergencia, como el programa Aurora, ¿no? A través del Centro de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público, los juzgados, puedan tomar también los casos de forma pertinente, sin revictimización y haciendo cumplir la justicia, ¿no? Muchas veces el clima de impunidad, eso de que no pasa nada, hace que muchas personas se envalentonen todavía para poder ejercer violencia, ¿no? Y educarnos a la sociedad, ¿no? Nadie es propiedad de nadie, todos y todas merecemos una vida libre de violencia, y el machismo mata y daña, ¿no? Y no solo daña a mujeres, daña también a varones. O sea, vivir en un ambiente machista hace que el ambiente sea violento para todos y para todas. Entonces, como sociedad debemos sensibilizarnos, nadie es propiedad de nadie, yo no puedo obligar a alguna persona a compartir su vida conmigo o a estar conmigo, ¿no? Si alguien, la mayoría de intentos de feminicidios o feminicidios ocurren cuando en las separaciones, ¿no? Con los alejamientos de las parejas. Entonces, es importante que varones y mujeres puedan compartir vidas saludables y identificar las relaciones de violencia y tomar distancia, ¿no? En el momento en que se necesite o se requiera, y si alguien decide tomar distancia de ti, pues tienes que aprender a aceptarlo. Nadie es de tu propiedad para que lo obligues a estar contigo o tú tengas posesión sobre la otra persona, ¿no? Eso es muy importante. El matrimonio ni el vínculo afectivo hace que una persona sea de otra persona. Exacto, qué importante las cosas que has mencionado durante esta entrevista. Para terminar, sabemos de que la violencia familiar, lamentablemente el feminicidio, no solo deja a las víctimas mortales, también deja víctimas detrás de este feminicidio, de esta violencia, como pueden ser los hijos o incluso la familia que es alrededor de estas personas. ¿Qué mensaje les darías a estas personas que tal vez estén sufriendo violencia familiar ahorita en sus hogares o tal vez no quieran denunciar por miedo? ¿Qué les podrías decir como para terminar la entrevista? Que el amor no duele, ¿no? Si es algo que duele permanentemente, si es algo que te afecta, si es algo que te humilla, si es algo que te hace sentir menos, si es algo que te insulta, que te agrede, que te da miedo, ¿no? Si te da miedo volver a casa, si te da miedo decir algo porque cómo va a reaccionar la otra persona, eso no es amor, eso no es un vínculo sano, eso no es un vínculo de afectos. Tenemos esta vida para vivirla de forma libre, de forma feliz, ¿no? Entonces, no nos queda otra como para poder reemplazar la que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, es importante que identifiquemos estas formas de violencia y podamos nosotros hablar, ¿no? Podemos llamar a la línea 100, la línea del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para poder reportar nuestros casos. También nosotros, si vemos un caso de vecino o vecina en la calle, podemos llamar a la línea 100, acercarnos a los centros de emergencia mujer más cercanos, podemos también acercarnos a la policía, a la fiscalía para hacer las denuncias, pero es importante darnos cuenta que todos y todas merecemos vivir en un espacio en el cual nos sintamos bien, nos sintamos tranquilas, tranquilos, ¿no? No es posible que tengas miedo de decir algo, no es posible que tengas miedo de ir a algún lugar por represalias, ¿no? Necesitamos, y esto también a los papás, a las mamás, que muchas veces creen que los niños no se dan cuenta, los hijos se dan cuenta, ¿no? Y si nosotros dejamos que nuestros hijos e hijas crezcan en un ambiente de violencia,
lo más probable es que lo reproduzcan en sus propias vidas, ¿no? Entonces se hace un círculo. Entonces es importante, señores, señoras, mujeres, que puedan tomar esto en cuenta, ¿no? Yo sé que muchas veces hay problemas, que a veces no hay dónde ir, que los problemas económicos están ahí a la par, ¿no? Pero nada va a cambiarles por una vida tranquila con sus hijos e hijas, ¿no? Y una vida, ¿no? Eso es lo importante, la vida que podamos nosotras conservar para cuidar a nuestros hijos e hijas, porque como decía, y Yari, el detalle es cuando hay un caso de feminicidio, sufren los hijos, ¿no? Quedan hijos huérfanos, entonces nadie quiere dejar a sus hijos así, ¿no? Entonces es importante que hablemos, que digamos lo que está pasando, que tengamos una red de protección social. Muchas veces la violencia hace que no tengas acceso a tu familia, no te acerques a tu familia, no te acerques no tengas amigas, no tengas, hasta te alejes de tus hermanas, de tus hermanos, de tu red de protección social, primas, primos, quien tengas en la vida que te acompañe, ¿no? No solo es la pareja, entonces a veces te encuentras, te das vuelta y estás solita, ¿no? Entonces solito también. Entonces es importante que tengamos nuestra red de protección social, gente con la que podamos conversar, gente que nos extrañe si no aparecemos 2, 3 días. Eso, muchísimas gracias. Agradecemos a ti, Melissa, por darnos una entrevista muy informativa, muy nutrida de información para lo que son las víctimas y personas que pueden sufrir. Lamentablemente, no deseamos de que sufran más personas con esta violencia. Como tú decías, es la nueva pandemia, es una pandemia que tenemos desde hace tantos años y no la podemos erradicar. Esperamos de que desde las autoridades, hacemos un llamado desde acá, desde Plaza Abierta, a las autoridades y a las nuevas autoridades que vamos a elegir ese 2022, que se pongan las pilas para realizar acciones preventivas y acciones que muestren cambios en lo que es esta violencia familiar y feminicidio, esta ola de feminicidios que tenemos acá en la región. También agradecemos a nuestra audiencia por vernos cada tarde en su segmento de Plaza Abierta y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales y nuestra página renovada, nuestra página web www.jornada.com.p, en donde vamos a seguir tocando más temas coyunturales. Les damos el agradecimiento nuevamente por seguirnos acá en su segmento y les decimos que hasta la próxima.